Voces que forman parte de la noticia. 8 de la mañana y 10 minutos, ya está en el contacto telefónico con los micrófonos de Así Amaneció Gustavo Isch. Él es consultor experto en comunicación electoral y de gobierno. Señor Isch, buenos días, bienvenido a los micrófonos de Radio City. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Nos ha llamado la atención el hecho de que usted en su cuenta de Twitter ha mencionado un singular panorama respecto a lo que está ocurriendo en el país, donde uno de los protagonistas sería el señor Issa. ¿Nos podría explicar, bajo su criterio, qué está pasando en el andamiaje político y de gobierno de nuestro querido Ecuador? Bueno, lo que ocurre es que hay coincidencias, pero también diferencias entre los distintos actores que forman parte de la crisis política institucional y que muy pronto, si seguimos así, se convertirá en una crisis integral en el país. Estas diferencias tienen que ver con los intereses, por un lado, que se pueden ver reflejados en la Asamblea, probablemente la peor asamblea de la historia republicana del Ecuador, los intereses de los bloques políticos que están detrás del juicio político y de que el presidente Lasso concluya su mandato, entre los líderes de los movimientos sociales más gravitantes y particularmente en este caso el señor Leonidas Issa. Leonidas Issa es un personaje que debe ser tomado muy en cuenta porque él no representa los intereses que están jugándose en la Asamblea, liderados por estos bloques de la Revolución Ciudadana, del Partido Social Cristiano, de un sector de Pachacuti, de los independientes que están sentados en la presidencia de la Asamblea, liderados por el señor Saquicela. Leonidas Issa es un político, digamos, es un actor social que representa, como todos sabemos, a una buena parte del movimiento indígena y que ha sido capaz de trasladar las demandas y las necesidades de este sector a las calles, incluso de manera violenta, y a las demandas a las cuales además han plegado sectores sociales de la clase media pauperizada o en proceso de pauperización por la falta de empleo. Para usted, Gustavo, en ese sentido, la inacción de este gobierno. Entonces, este juego de intereses, de estrategias, hace que lo que está ocurriendo en este momento no tenga todavía una solución ni visos de solución en el cortísimo plazo. Gustavo, para usted entonces, en esta línea, todo se decide en función de lo que Pachacuti o la CONAIE pueda hacer en las próximas semanas y si se da o no este hecho de la protesta en la calle. Todo se define en función de eso, no necesariamente por lo que UNES y el PSC puedan hacer al interior de la Asamblea. No, porque los tiempos para el juicio político son tiempos que están normados, que están reglamentados constitucionalmente, y siendo realistas, si es que llega a aprobarse la moción de juicio político para el presidente Lasso, transcurrirán no menos de 60 días para que ello, atendiendo y no violentando los plazos en los que intervienen otros espacios como la Corte Constitucional, el CAL, la Comisión de Fiscalización, la Presidencia de la Asamblea, el Pleno de la Asamblea, puedan, después de al menos de 60 días, realizar el juicio político. Y cuando el juicio político, en el supuesto de que llegue a producirse, sea así, necesitaremos al menos 92 votos de los asambleístas para que puedan defenestrar al presidente Lasso, lo cual es, diría yo, un juego que hasta el momento no se puede garantizar por ninguna de las fuerzas que están pugnando al interior de la Asamblea por hacerse con la renuncia o con el retiro del cargo del presidente Lasso. Sin embargo, la crisis que están generando, la irresponsabilidad con la que se están moviendo estos sectores, es decir, sectores de la bancada de Pachacuti y del Partido Social Cristiano en alianza con la llamada Revolución Ciudadana, un sector de independientes, están apostando sin ninguna duda
a que este acto, que es gravitante en la política ecuatoriana, que es de la CONAIE, liderada por Leonidas Diza, pueda trasladar esa crisis institucional a las calles. El 8 de marzo lo que va a ocurrir, según lo ha ratificado y lo ha reiterado varias veces Leonidas Diza, solamente son movilizaciones por el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y un espacio en el cual aprovecharán también para reiterar algunas de sus demandas, como el incumplimiento del presidente Lazo y su gobierno a los acuerdos a los que habían llegado y alguna otra circunstancia, pero no es en ese día, no es en ese plazo donde la CONAIE ha amenazado con realizar un nuevo levantamiento. Creo que estos bloques, estos sectores políticos están apostando a que la inestabilidad, la ingobernabilidad que están promoviendo se traslade a las calles, puesto que la ciudadanía en su mayor parte está hasta el momento expectante de lo que está ocurriendo, y si hay algún actor político más impopular que el gobierno o que el presidente Lazo, es la Asamblea Nacional. Es uno de los hechos que no permite a estos bloques, a estos movimientos, acelerar como ellos quisieran el proceso en el cual están empeñados. Pero por eso las calles para ellos operarían en este sentido como un factor que les puede ayudar a sus propósitos. Sin embargo, ellos saben que ISA no juega su mismo partido. Saben que los intereses de ISA son totalmente diferentes a los de ellos. Son las 8 de la mañana con 16 minutos. Estamos conversando con el consultor político y ex secretario de Comunicación de la Presidencia de la República, Gustavo Isch. Gustavo, buenos días. Guillermo Hidalgo lo saluda. Usted ha puesto en Twitter, y voy a leer textualmente: Bucaramanga podía disimular su desorden mental, por ello esa causal al menos simulaba la validez para ser destituido. Lazo puede ser inepto, pero no aplica en la misma figura. Comen ansias los o las sacapintas políticos que casi 30 años después mandan en la peor asamblea del Ecuador. Vámonos a la asamblea. Usted dice que tienen la peor imagen. Es más, en mi opinión personal, si la asamblea sigue adelante con este juicio político o lo buscan por otro tema, yo creo que el presidente de la República va a tener más popularidad, o me equivoco. Buenos días, gracias por la pregunta. Está por verse, porque el tema de los desafectos ciudadanos alrededor de los dos principales actores que rigen la vida pública, el Ejecutivo y el Legislativo, no se pueden cambiar a percepciones positivas solamente por el hecho de que uno de los dos es menos impopular que el otro. Okay. Sin duda, lo que puede ocurrir en el transcurso de estos días es que se genere, dependiendo de los movimientos que se produzcan de uno y otro lado, una suerte de adhesión en busca de solventar una situación que a todos los ciudadanos no solo que nos incomoda, sino que nos está haciendo imposible vivir y laborar en paz para aquellos que tienen la suerte de tener trabajo todavía en este país. No creo tanto que eso se produzca, probablemente sí, se generen adhesiones sobre la base de los errores que están cometiendo en la Asamblea quienes están empujando el juicio político al presidente. O sea, asumir que si la Corte Constitucional desecha las causales que van a ser presentados, que tienen que ser presentados en el informe de la comisión para que la Corte Constitucional se pronuncie sobre la viabilidad, la factibilidad de que se siga con ese trámite y reemplazar un pronunciamiento negativo de la Corte Constitucional por una nueva argucia política, cual sería la de declararlo incapaz mental al presidente Guillermo Lazo, es un absurdo, es una locura insostenible. Sin duda, un absurdo propio de la calidad de asambleístas que estamos viendo. O sea, primero fue el declararlo traidor a la patria por no informar de la cercanía del enemigo. O sea, una extensión de la interpretación legal
que vayaba en lo cómico, que vaya en lo burlesco. Ni un estudiante de preuniversitario de jurisprudencia habría cometido semejante error. Pero como digo en mi Twitter, esa gente come ansias por el reparto. Ahí no hay interés de salvar al país, ahí no hay interés de mejorar la economía, de atender lo que el presidente Lasso durante más de 2 años ha sido incapaz de atender porque políticamente no lo ve, o si lo ve no le ha interesado. Ahí lo que hay son intereses muy particulares de los grupos que están empeñados en destituir al presidente. Y mi intervención no es en este caso en ninguna defensa, como se puede notar, sobre la situación del presidente. Simplemente estoy haciendo notar que las incongruencias, los errores supinos que están una y otra vez cometiéndose desde estos grupos interesados en la destitución del presidente, pueden hacer que todo este tiempo, todas las semanas, todos los días que van a transcurrir, simplemente sirvan para que durante ese periodo se gesten nuevamente cierto tipo de acuerdos de gobernabilidad, quizás algunos públicos, quizás otros bajo la mesa, como suele ocurrir en la historia de este país, para que el tema de la destitución no pase. No nos olvidemos, además, que en mayo, si no me equivoco, las autoridades de la Asamblea tienen que ser cambiadas. Entonces ahí vamos a ver otra pelea, de intereses, otro conflicto de intereses por quienes se van a disputar los puestos en el CAS, los puestos en las comisiones, los puestos de la presidencia y las vicepresidencias de la Asamblea, y nuevamente estaremos asistiendo a ese show penoso políticamente hablando que ofrecen estas personas en el legislativo. Son las expresiones de Gustavo Isch. Él es consultor político, exfuncionario también de gobierno, es experto en comunicación electoral y hemos analizado junto con él la situación política actual del país y las actuaciones específicamente de la Asamblea Nacional en función del planteamiento de un juicio político al presidente de la República. Le agradecemos al señor Isch por su participación a esta hora en los micrófonos de Así Amaneció.